por eso. Y estamos en una serie para aquellos que nos están visitando. Le pusimos como título Buscando a Jesús. Yo sé que eso suena más en inglés, Seeking Jesus. Y habíamos comenzado en el primer domingo del año con el título Los sabios buscan a Jesús. Empezamos con los reyes magos, los hombres sabios que buscaron a Jesús, tuvieron un encuentro básicamente con Jesucristo. Y cuando tienes un encuentro con Jesucristo, pues empieza un cambio de vida cuando le entregas tu vida a Cristo, por lo cual la vida es una carrera, leímos en Romanos 12, corriendo la carrera con Cristo, ¿ok? Es nuestro autor y consumador de la fe. La semana pasada hablamos de amando a las personas como Cristo, relacionándonos con las personas como Cristo se relaciona con las personas, primeramente nuestra relación con Dios, nuestra relación con nuestros prójimos. Hablamos que hay dos tipos de prójimos. Hay personas que no conocen a Cristo y hay personas que conocen a Cristo. Y la Biblia nos da entonces cómo lidiamos con ambos de la familia y con aquellos que no son de la familia. Y hablamos la palabra que a veces nosotros los cristianos lo hacemos al contrario. ¿Okay? Juzgamos al mundo, pero no juzgamos a los de la familia. Y es todo lo contrario en la palabra de Dios. Dios sí va a juzgar ¿qué? Al mundo. Nosotros juzgamos, cuando hablamos de juzgar, esa palabra suena bien fuerte, pero juzgar es simplemente ayudar, exhortar, animar. A veces no suena bien, pero es básicamente ayudándonos unos a otros. Porque, por ejemplo, ¿quién aquí juzga a sus hijos? ¿Ok? ¿Hay algún buen padre hoy día en este lugar? Puede levantar la mano, ¿no? Usted no tiene que pagar ofrenda extra por levantar la mano, si sabía eso. Debo hacer la pregunta de nuevo, a ver si hay buenos padres. ¿Quién aquí juzga a sus hijos? Todo el tiempo. Usted está haciendo juicio. Es más, cuando usted manejó hacia que hoy día, usted hizo un juicio. ¿Ok? Si la luz se vuelve amarilla, usted hizo un juicio. Y si es hispano como yo, pues usted sabe que es tiempo de acelerar, no estoy bromeando. Es tiempo de reducir. Pero el punto es que hacemos juicio dentro de la familia, pero es para una ayuda a nosotros a nosotros mismos, porque estamos preocupados, así como usted se preocupa por sus hijos, se preocupa por quién, por sus hermanos. Y lo que hacemos básicamente muchas veces es que ese juicio lo llevamos al mundo y el mundo no comprende, y ese juicio viene de quién, de Dios, o comienza en la casa de Dios. Entonces hablamos de amando como ama Jesús, pero hoy vamos hablándole a otros de Jesús como Jesús lo hace. Y esto es uno de mis pasajes favoritos. Y usted era pastor, usted es mentiroso, o toda la Biblia son sus pasajes favoritos. Es que hay un montón de historias, especialmente esta, porque Jesús toma un tiempo práctico para pasar una mañana y un día entero en Samaria, hablándole a una mujer. Me quiero que entiendan esto, porque si a mí Dios me da la asignación de estar 3 años para cambiar al mundo, yo no puedo perder medio día ni un día con una mujer o con una persona. Pero aquí vemos entonces el plan de Dios perfecto, que aún era tan individual, y Él es tan individual que hoy día yo le estoy hablando al grupo que está aquí, pero Jesucristo está lidiando directamente contigo porque Él es un Dios personal. Cuando estaba en Jerusalén, dice, alguien me tocó. Y dicen los mismos discípulos, como que alguien te ha tocado. Y si usted ha tenido el privilegio de estar en las calles de Jerusalén, son estas callecitas básicamente que son tipo del pueblo viejo. Si usted ha ido a San Juan o en la mayoría de los pueblos viejos, todas las calles son ¿qué? Pequeñas. ¿Cómo que alguien te tocó? Hay un gentío de aquí personas, pero individualmente él sabía que alguien lo había ¿qué? Tocado. Yo no sé cuál es tu situación, cuál es tu problema, porque hay solamente 3 tipos de personas en la Biblia: el valiente, el villano y la víctima. Si somos honestos, nosotros mayormente nos vemos como el valiente o como la víctima. Leemos la historia de José, que lo vendieron sus hermanos, y nosotros somos ¿qué? José. ¿Somos la víctima de lo que nos hicieron o somos el valiente que actuamos como José? Pero si somos honestos, muchas veces somos los hermanos. Somos los hermanos. ¿En qué parte de la historia de hoy día te encuentras tú hoy día? El primer punto, que es algo bien interesante, dice, me es necesario pasar por
Samaria. Primeramente porque hay un mandato. Alguien me pregunta, ¿puede un cristiano vivir en pecado? Pues yo tengo que responderle, sí. La mayoría de los cristianos viven en pecado de omisión, no de comisión necesariamente, de omisión. O sea, omiten llevar el evangelio. Y hablo por las estadísticas. Omiten hablar regularmente con otras personas acerca de ¿qué? De Cristo, cuando es un mandato de Dios. Y usualmente una ilustración que hizo Francis Chan una vez. Él nos dio un mandato específico de que de ir por todo el mundo. O sea, es un mandato, no es una opción para todos nosotros. Y no es simplemente para pastores o líderes, es para todo el mundo. Ir por todo el mundo, ¿qué? Y predicar el evangelio. Me encanta la palabra ir, porque nosotros a veces pensamos literalmente como que tengo que ir a algún lugar. Pero el griego ahí dice, as you go, como usted va. Todos los días de su vida usted va a algún lugar. Su trabajo, su vecindario, su escuela. Usted va a algún lugar. Su gimnasio. Entonces cuando está hablando ahí, y como usted va, y hacer ¿qué? Discípulos. Eso es un mandato, no hay plan B. Eso es una acción. Entonces mi pregunta es porque ¿de dónde Jesús le dice a los discípulos? Tengo que pasar por Samaria. ¿Cómo él sabía que tenía que pasar por Samaria? Primeramente, y tuve el privilegio también, la bendición de pasar por Samaria. Pero el punto es que cuando cortamos por el medio de Samaria, es para llegar a un punto de Jerusalén al río Jordán, que básicamente es un punto directo. Pero el odio de los judíos era tanto con Samaria, porque Samaria se había mezclado, eran como enemigos, eran judíos que se habían mezclado con otras razas, que ellos cruzaban alrededor para no pasar ¿por qué? Por Samaria. Y Jesucristo dijo, no, tenemos que pasar por Samaria. Obviamente la razón por la cual cuando hago esta pregunta y de dónde Jesús entendió que tenía que pasar por Samaria. Recuerden que Jesús es nuestro ejemplo. Dice en Marcos 1:35 al 39, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Y él les dijo, vamos a lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicando en las sinagogas de ellos en toda Galilea. Yo quiero que entiendan esto, porque los primeros versículos, él había sanado, él había hecho milagros, él había echado fuera demonios. Entonces, cuando la gente se enteró, empezaron ¿qué? A buscarlo a él. Noten esto bien interesante, porque esas personas que estaban buscándolo a él, ¿recibieron sanidad? No. Él les dijo, no, es que tengo que ir, ¿para qué? Para la otra ¿qué? Aldea a predicar ¿qué? El evangelio. ¿De dónde él recibió esa dirección? De lo que tenía que hacer. Del Padre. Del Padre. Para aquellos que tienen esta confusión con la Trinidad, entonces ¿por qué Jesús, si es Dios, le está pidiendo al Padre? Porque él también viene a ser que nuestro ejemplo. Para nosotros nuestra mente es finita y no podemos entender que Jesús es 100% hombre, pero 100% ¿qué? Dios. Y eso es lo que dice la Biblia. O sea, tú no tienes que entenderlo todo, tú tienes simplemente que entender lo que dice claramente ahí. Porque si Deuteronomio dice que solamente ¿cuántos dioses hay? Hay uno, y Jesús dice que es Dios. Eso yo no lo entiendo. Pero yo sí sé una cosa, que eso es ¿qué? Es Dios, y que solamente ¿qué? Hay un Dios. ¿Y cómo usted explica eso? No. Yo no tengo que explicarlo. Yo tengo que ver dos verdades, ¿me está entendiendo? Que tienen solamente ¿qué? Una respuesta, que solamente ¿qué? Hay un Dios. Entonces ahí es que entra la parte de la Trinidad. Pero pastor, la Trinidad no está en la Biblia. Bueno, no está escrito, pero está ahí explicado. En Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre ¿qué? Hagamos, ¿será nuevamente que Dios era bipolar? Hagamos, era plural. ¿Por qué? Porque aún en Génesis 1, cuando empieza a hablar de la luz, no está hablando de la luz que alumbra, está hablando de su ¿qué? Jesucristo. ¿Qué es la luz de qué? Del mundo. Cuando está hablando de hagamos, está hablando Jesús y su ¿qué? Su espíritu. Entonces, ahí vemos claramente que la Trinidad. Hago énfasis porque es un punto como de discusión y digo, ok. Vean esto.
Primero, hay una necesidad que pase por Samaria porque hay una cita divina. Hay citas divinas que Dios hace. Yo las experimento casi semanalmente y quedo divina. Porque tú el experimento empieza que en oración. La razón primordial, porque la mayoría de los cristianos no estamos testificando, es porque no estamos en comunión con Dios pidiéndole 4 cosas que yo enseño aquí. No quiero entrar en el taller que doy con este pasaje, pero es orar. Orar. Orar porque nota esto, la única razón y la razón primordial porque Dios te deja en la tierra y no te lleva al cielo inmediatamente, vamos a ser honestos, para que yo tenga que estar aquí en la tierra, si Él trae mi vida a Cristo, para lidiar con calor, frío, especialmente en Florida, una semana congelado, otra semana sudando, lidiar con todos los problemas que hay en el mundo. Pero ¿por qué no me lleva inmediatamente donde al cielo? Porque Él nos dejó aquí con la razón primordial de que seamos ¿qué? Sal y luz, testigos. Esa es la prioridad. Él no está solo porque vienes todos los domingos aquí y levantaras tus manos y cantaras 2 o 3 himnos y gloria a Dios, nos vemos el domingo que viene. Y si acaso el miércoles, si te cae bien algún hermano. Ajá. Sí, porque a veces los miércoles yo no sé si le tenemos miedo o algo así, parece. Nada, síganme. Él nos dejó aquí para entonces usarnos a nosotros ¿de qué? De ejemplo para que otros vean a este Cristo, porque no hay plan B. No hay plan B. Y yo me imagino que cuando Jesucristo sube al cielo y Él dice, pero los ángeles le habrán dicho, Jesús, y si los discípulos no van y le hablan a otros, ¿cuál es el plan B? Dice, no, there's no plan B. You're it. Si tú le entregaste tu vida a Cristo y Cristo es tu Señor y Salvador, dígale al de al lado en inglés, you're it. Dígaselo. Dígaselo. Aunque lo conozca. You're it. Tú eres. ¿Ok? Todo aquí, yo creo que a pesar de que tenemos 17, 18 países, todos jugábamos el mismo juego, te toqué. ¿Cierto o no es cierto? No sé cómo lo llamaban en su país, pero el que te tocaba salía corriendo, tú tenías que buscar ¿qué? A otro tocar. Tú a veces no podías tocar al que te tocó. ¿Ok? Sí, exactamente igual, porque si tú estás aquí y le entregaste tu vida a Cristo, es porque alguien te tocó un día. Alguien te habló de Cristo. Alguien oró por ti. Entonces, ahora es tu responsabilidad orar. La oración es bien sencilla, Señor. Te pido por oportunidades de compartir con otras personas sobre ti, diariamente. Señor, ayúdame a relacionarme con personas que no te conocen. Personas que no te conocen. Porque usualmente hacemos un grupo de cristianos y hacemos nuestra sociedad de cristianismo. Dicen las estadísticas que un cristiano cuando se convierte 2 años después no tiene ninguna relación con personas del mundo, a menos que sea su familia. Y es todo lo contrario, tenemos entonces que relacionarnos con del mundo, no para vivir como ellos, sino para que ellos vean una diferencia ¿qué? En nosotros. Y la A de orar es estar atento a ¿qué? A su voz. Es decirte, este es el que tiene que hablarle, este es el que tiene que compartirle, porque hay una necesidad. Y es una pregunta, ¿dónde la gente pasa la eternidad sin Cristo? ¿En dónde? Que parece que muchos no lo creen. En el infierno. ¿De dónde usted? De Colombia, de Venezuela. Yo estoy seguro que si algún de usted grita de donde usted es. Del infierno. O sea, nosotros pensamos que el infierno es como un juego y Cristo habló más del infierno que del amor. Él no murió simplemente para salvarnos que fuéramos al cielo. Él murió para que la gente no fuera condenada y fuera al infierno. Pero vivimos en esta mitología de que Dios no es tan malo. No, Dios no es malo. Dios es amor. Pero es fuego consumidor. Y no estamos hablando del infierno como algunos pastores hablan del infierno. Si una vez alguien, bueno, hay 2 tipos de pastores. Hay unos como que disfrutan que la gente se va al infierno. Y hay otros que se preocupan que la gente se va al infierno. Y es porque no entendemos la realidad. ¿Por quién tú estás echando lágrimas que no conoce a Cristo? Si tú no estás echando lágrimas por alguien que no conoce a Cristo, es porque tú no tienes una noción de lo que es el infierno. Que el Cristo mismo lo dijo. Y tú vives acá y si preguntan por tus hijos, tu familia, él es ingeniero, él es doctor, él es abogado, tremendo, pero conoce a Cristo. Prefiero que sea lavaplato y conozca a Cristo. Porque la eternidad es para siempre.
Para eso fue que vino Cristo. Para eso murió la cruz del Calvario. Esa es la razón primordial. Hay una necesidad porque cuando Cristo dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, sea el Evangelio a los pobres, está hablando espiritualmente, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. No entiendan esto, ese Espíritu que dice que está en el Espíritu del Señor, Él dice que está en nosotros. Por eso le dijo en Hechos, quédense aquí, no se muevan, porque va a venir ¿qué? El Espíritu Santo. Para cuando venga el Espíritu Santo, brinquen en las iglesias, se ríen, se gocen, se animen. No, lo dice bien claro. El Espíritu Santo viene para darnos ¿qué? Poder. El mismo poder que estaba en Cristo para ser testigos de Él. No para gozarnos, supuestamente lo llamamos como si fuera un sentimiento, una emoción, un rayo o algo así. ¡Ay, estoy lleno del Espíritu Santo! ¡Mentira! Si tú no estás hablando a las personas de Cristo y no estás llevando personas a Cristo, yo no sé qué espíritu está dentro de ti, pero el Espíritu Santo no es. Está en la Biblia, Hechos 1:8, léalo. Recibiréis poder, ¿para qué? Para ser testigos de Él. Esa autoridad que nos tiene Mateo. Vamos a estar hablando de esto la semana que viene. Se la da autoridad a nosotros para entonces ir y hacer ¿qué? Discípulos. Llevando ¿qué? El Evangelio. No, la razón primordial, y quiero que entiendan esto, la autoridad que el gobernador de este estado se la da a un policía. El policía no tiene ningún poder absoluto. El poder que ha recibido es que del gobierno. Por eso cuando para alguien dice, ¿en el nombre de qué? De la ley. Él no tiene ningún poder. He visto policías que son bien guapitos porque pueden hablar a alguien de 200 libras y el policía a lo mejor pesa 150 libras mojado. Porque él reconoce que su poder no es su cuerpo, su físico, su habilidad, está en el que el gobernador le ha dado y puede utilizarlo. Pero no para hacer lo que él quiera, sino para qué? Para cumplir lo que la ley le ha dado. Entonces, nosotros tenemos entonces ese poder. Lo que pasa es que no lo usamos. Había una persona que necesitaba escuchar la palabra de Dios. Romanos 1, 15 y 6, el apóstol Pablo entendía esto. Así que en cuanto a mí, presto estoy a anunciar el Evangelio también a los que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio del Cristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente también que al griego. El poder no está en nosotros, está en el Evangelio, está en Cristo. Cuando vine a ser vendedor y después gerente de mercadeo, a mí nunca me gustó ser vendedor, porque vendedor es como tú tienes que promover o empujar un producto. Ustedes se han encontrado con ciertos vendedores, ¿verdad? Tratan de venderte algo, por eso nunca me gustó el título, pero cuando vine a ser gerente de mercadeo me encantó porque el producto nuestro yo no tenía que empujarlo, era reconocido. Yo no tenía que promoverlo y contactar a las personas. Hermanos, recuerden que al que rechazan no es a uno, es a Cristo. Es el Evangelio. Es el Evangelio. Entonces, ese poder está en el Evangelio. Voy a hablar un poco más adelante. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues primeramente, estableciendo conversaciones. Establish conversations. Por eso diríamos conversaciones espirituales. No es predicar, no es simplemente testificar. Es cómo usted comienza una conversación espiritual. Y por eso aquí está el mejor ejemplo. Y el ejemplo que siempre he seguido a través de mi vida personal. Busco qué está ocurriendo en esa situación, con esa persona que le estoy hablando, para tratar de comenzar una conversación que espiritual y ver si hay la oportunidad de yo presentarle quién es qué, quién es Cristo. Miren lo que él básicamente le dice. Y obviamente tiene que hablar porque dice, ¿cómo pues invocarán a aquel que no ha querido? ¿Y cómo creerán aquel que no ha oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique, si no hay quien les hable? So, no hay opción. Obediencia o desobediencia, no hay entremedio. ¿Okay? La ilustración de Francis Chandon dice, manda a su hijo a recoger, a limpiar el cuarto. Yo sé que muchos están diciendo, un hijo, okay, a recoger el cuarto. Y los que han tenido tinieblas saben lo que eso significa, ¿verdad? Mi hijo venía, papi, fui al gimnasio y estoy levantando ya tantas libras. Y yo, sí, ¿tú crees que tú puedes recoger las onzas esas de las medias que tú tienes tiradas ahí
en el piso que hasta me miran cuando camino. Este es el mandato de Dios para nosotros. Él viene y le dice a sus hijos, mira, hagan esto. Yo necesito que tú vayas y tú recojas la habitación. ¿Okay? Y cuando él regresa de la casa, hijo, ¿recogiste el cuarto? Papi, mira lo que sucedió. Yo llamé a todos mis amiguitos. Entramos en la computadora, nos ponemos a googlear. Esa es palabra griega, arameica. Hicimos un estudio de cómo se limpian las habitaciones. En orden, desde la esquina, cómo se pasa el vacuum, cómo se doblan, cómo se hacen las camas, cómo se ponen las toallas, todo, papi, tremendo. Hijo, ¿limpiaste la habitación? Sí, porque él no nos va a preguntar, ¿estuviste en un estudio bíblico? Bien, perteneciendo a un grupo de vida tremendo, serviste en la iglesia, sí, él te va a preguntar, ¿con quién y a cuántos le compartiste de Cristo? Porque ese es el mandato primordial. Las otras cosas son electivas. Tengo un amigo que lo conocí, tenía 5 años en la Universidad de Puerto Rico. 5 años. Y solamente había pasado 15 créditos. Porque todas las que cogieran, ¿qué? Electivas. Él creo que lo hizo al revés. Hay gente que en 4 años hace su maestría. Este quería hacer el doctorado en 16 años o algo así. Pero el punto es que las electivas son buenas, pero el crédito, Él nos mandó a nosotros a todos a hacer ¿qué? Ven y te haré maestro de escuela dominical. Ven y te haré pastor. Ven y te haré seminarista. Ven y te haré diácono. Ven y te haré cantante. Ven y te haré ¿qué? Pescador de hombres. Las otras cosas son buenas, pero esas son electivas que Dios nos va a poner, dones y talentos que Él nos da. Pero otro es oficial, que todos se supone que estemos compartiendo ¿qué? El evangelio. Entonces comienza con una conversación espiritual. Y no tiene que saber mucho. Y mientras más lo hace, más va a aprender. Me vino cuando estaba preparando esto en la semana, vino cuando estaba hablando a alguien, porque es bien difícil hablar a alguien de Cristo a los religiosos. Especialmente a los que saben el evangelio. Y estoy hablando con una persona, empezamos siempre a tener una conversación, entonces averigüé que básicamente el trabajo de él trabaja por una compañía de seguros que trabaja por todo el mundo. Entonces él iba a las minas, eran en las minas que la compañía era básicamente una compañía que aseguraba a los mineros y a las minas donde trabajaban. Interesante. Sin embargo, cuando le hice preguntas, iba a una iglesia cristiana. Pero no entendía el evangelio. Porque viene y me dice, bueno, fíjate, yo que he estado en todo el mundo y he estado en el Medio Oriente, yo he conocido muchas buenas personas. He conocido imanes. ¿Sabes lo que es un imán, verdad? Es un maestro que enseña Islam. Y son excelentes seres humanos. Y sí son excelentes seres humanos. Yo conozco mejores seres humanos que muchos cristianos. Cristiano te hace el mejor ser humano. Esto no es acerca de ser humano y ser bueno de corazón o hacer cosas buenas. Porque si fuéramos suficientemente buenos, la pregunta sería, ¿para qué murió Cristo? Hello. ¿Para qué? O sea, yo puse a mi Hijo Jesucristo a morir frente a ustedes desnudo en una cruz para que tú que eres suficientemente bueno puedas decir, pero es que yo fui a la iglesia. Es que yo me bauticé. Oh, I'm sorry, excuse me. Él murió porque necesitamos un Salvador. No acerca de una religión. Y digo, esta persona que es una iglesia regularmente evangélica no entiende el gospel. Entonces le hice una pregunta mientras iba indagando un poco más. Finalmente llegamos a un acuerdo, y no estoy hablando espiritualmente, estoy hablando de la conversación. Donde le dije, ¿ustedes usan algún tipo de harness? ¿Algún tipo de cinturón específicamente? Dice, sí, nosotros solamente usamos un tipo de cinturón que es el más seguro. Si la compañía no está utilizando ese cinturón para bajar a las minas o para lo que esté haciendo, nosotros no lo aseguramos. O si ponen alguna demanda, algo así, no uso ese cinturón, no califica. Y le dije, aquí es el punto. Déjame decirte algo. Con todo respeto, tú no puedes decir el cinturón de Buda, porque Buda no murió por ti. Tú no puedes usar el cinturón de María, porque María no murió por ti. Ni de Gandhi, ni ningún otro héroe o santo de la Biblia.
El único que murió por nosotros, el único cinturón que te da seguridad al cielo es Cristo Jesús. Y así como tu compañía no asegura al otro, no importa qué tan buen minero sean, no importa qué tan buen minas salgan o produzcan tesoros, perlas, lo que fuera. Hay solamente un cinturón y es Cristo. Por eso yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie. Y la palabra nadie en griego, ¿sabe lo que significa, verdad? Nadie. Nadie. Ni yo mismo. Nadie puede ir hacia Él. Entonces, ahí está la conversación. Entonces tú le empiezas a hablar y lo apuntas que a Cristo, no importa el lugar, no importa la persona, dice su palabra, a griegos, a bárbaros, a sabios y a no sabios. ¿Soy qué? Soy deudor. Somos deudores porque se nos regaló el Evangelio a nosotros. No nos cobraron por el Evangelio. Es algo que es gratuito, es por la gracia de ¿quién? De Dios. Y aquí está, en el desierto de Samaria, una mujer samaritana. ¿Y qué mujer? Amén. ¿Qué mujer? 5 hombres. En el desierto de Samaria. Esa no es la hora correcta, estamos al mediodía y no voy a entrar en todo. Aquí se puede sacar un estudio tremendo del amor, obviamente voy a continuar la semana que viene. ¿Por qué? ¿Por qué el amor está sacando agua al mediodía? Cuando el agua está más fría en la mañana, porque en la mañana iban todas las mujeres a sacar el agua. Era bien común porque está más fresca. Bueno, lo dice ahí, pero yo me imagino por qué. Yo me imagino que alguna de esas mujeres había sido la mujer de uno de los maridos que ella tuvo. Y si no, usted se imagina cuando la vean llegar. ¿Quién está ahí? ¿Qué hace? Nadie iba ahí, por eso estaba ella sola. Y quiero que entiendan esto, porque al final, si no de hoy, el próximo domingo, vamos a entender el cambio que Dios hizo en esta mujer. Y a veces nosotros hacemos prejuicio de las personas. Ay, mire, se está lleno de tatú, el recorte, o lo que fuera. Ay, no, empezamos como es el poder del Evangelio. El que cambia corazones, el que limpia drogadictos, el que cambia alcohólicos. Es Cristo Jesús. No eres tú, no es de la forma que tú hables. Ese es el poder del Evangelio. Aquí le está hablando con esta mujer que ella misma le dice, pero ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Que soy mujer ¿qué? Samaritana. Dice, pero tú eres ignorante, tú no sabes que los judíos y los samaritanos no se tratan. ¿O Jesús sabía eso? Pero tú no te concentras, y por eso puse orar. Orar por oportunidades y por personas específicamente. Relacionarte con personas que no conocen a Cristo, que Él va a poner en tu camino si haces esa oración de corazón. Y estar atento a su decirle, háblale a este, háblale a esta. Pero es que raro. Este no es el lugar correcto. Esta no es la situación correcta. Pero si algo te dice, háblale, es Dios. Y pastor, ¿cómo yo sé que es Dios? Porque yo no le quiero hablar a un extraño, primeramente. ¿Me están siguiendo? Yo no quiero hablar a ningún extraño, especialmente hablar de cosas espirituales. Entonces tiene que ser Dios diciendo, háblale, ¿qué le digo? Cojan talleres conmigo para saber todo esto más a fondo. Y hoy le voy a dar un material que se pueden llevar todos los que están aquí presentes, de cómo entonces yo puedo empezar una conversación. Simplemente una conversación. Y dar simplemente una semilla. Y dar oportunidad del Evangelio. Entonces tienen que tener un plan. Si está en la gasolinera y el Espíritu Santo dice, habla de esa persona. Y yo no tengo tiempo para entrar a una conversación con esa persona. Está echándole gasolina. Entonces, ¿qué le digo? Pues le digo, solamente Dios me dijo que Él le ama y Él tiene un plan para su vida. Busque de Jesucristo. That's it. ¿Qué es lo peor que puede hacer? Pastor, si me echa gasolina, pues está bien, no se preocupe. Se va como el profeta este que se lo llevó en una de estos en fuego para el cielo. Él fue una carroza, usted no me vaya directamente. Pero ¿qué es lo peor que puede hacer? Entonces mire cómo Dios trabaja. Porque dice que su palabra nunca regresa vacía. Y ese lugar usted no puede. Por ejemplo, si estoy en el aeropuerto o esta persona está en el avión al lado mío, como esta persona, tengo tiempo para estar en la conversación. Pero en la gasolina no tengo tiempo. Pero noten esto. De momento, él necesita un recibo que eso es lo raro, nunca lo necesito, hasta cuando lo necesito es cuando me dice que no, que vaya a ver el cajero. Increíble.
Entonces aquí dice que tengo un recibo y yo le diré esto y él piensa que yo estoy loco. Él lo va a ver usted como raro, pero está bien. Él dice que somos extranjeros, extraterrestres. No es que vaya así, Dios me dijo, no. Ya usted va a ser bastante raro. Pero de momento la cajera también entiende que el trabajo primordial de ella no es recibir el cash, sino hablarle a otros de Cristo. No estoy hablando de predicar, porque no le pagan para predicar. De momento la cajera va allí y le entrega el recibo y dice, wow, esa pompa nunca me ha dado problemas. Qué bien, aquí te recibo. Dios le bendiga, tenga un buen día. Sabe que Dios te ama y tiene un plan para tu vida. De momento se monta en el carro y dice, ¿qué le pasa a esta gente? Va al supermercado y hay otra persona que entiende cuál es su plan. Y usted está en el área de los pepinos. Oye, y Dios le dice, mira, háblale a esa persona. Y usted sabe que es Dios. Porque yo estoy en el supermercado, usted no está allí para hablarle a nadie, ¿cierto o no es cierto? Y menos un extraño, ¿qué él dirá de mí? ¿Qué va a decir de ti? Lo que tu esposo y tu esposa saben de ti. Nada. Simplemente no puede empezar una conversación a menos que la persona quiera hablar y se convierta en ese pasillo un tiempo de compartir ¿qué? El evangelio. Dice, yo no sé, pero Dios me puso en su corazón. ¿Hay algo que yo puedo orar por usted? Busque de Cristo. Yo no sé usted, pero hasta un ateo tiene como llegar a un punto. Esto es, ¿cuál es el plan aquí? ¿Me están siguiendo? Pero nosotros estamos tan envueltos en nuestras vidas, preocupados que por qué llegué tarde al trabajo, por esto, por aquí, y estamos fuera de contacto porque no oramos por los perdidos, porque realmente no creemos en el infierno. Porque esa persona que está echándole gasolina, esa persona que entra a su negocio, esa persona que entra al supermercado, es hijo de alguien que a lo mejor está orando por esa persona. Que está en Colombia, en Cuba, en Venezuela o en Santo Domingo diciendo, Señor, pon ángeles para que le hablen a Él. Y los ángeles de Dios somos nosotros. Somos los enviados. El Dios nos ha dado el poder del Espíritu Santo para que vean otras personas, pero estamos aquí preocupados. ¿Qué dirán de mí? ¿Qué pensarán de mí? Y ve directo al plan. No voy a concluir hoy, pero ve directo al plan. Jesús respondió y Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice esto, dame de beber, tú pedirías de Él y Él te daría agua viva. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed, sino que el agua que yo le daré será él una fuente de agua que salte para vida que eterna. So, él cambió de algo práctico, algo que espiritual. Pero tocó el corazón de ella porque inmediatamente le dijo, no, es que esta agua que tú vienes a buscar te satisface por un tiempo. Oramos por tu salud y Dios te puede sanar por un tiempo porque eventualmente vas a morir. No sé si has visto las estadísticas, ¿verdad? De cada uno muere. Lo que es casualidad es que cada vez que yo leo los obituarios, mueren en orden alfabética. Qué increíble, ¿verdad? Dios lo pone A, B, C. So van a morir. So básicamente le habla de qué? De lo que está ocurriendo. Entonces, tu punto no es empezar a hablar y a discutir de otras cosas, sino de quién? De Cristo. De quién es Cristo. Él dice que si Cristo es exaltado, entonces el hombre guiado a quién? A Cristo. No acerca de ti, de tu iglesia, de tu denominación, de tu conocimiento, de tu experiencia, simplemente ¿qué? De Cristo. Y lo primero que hay que saber es que, ¿sabes qué? Es que somos pecadores. Somos pecadores. No le hable aquí como de un púlpito, es que no, nuestros pecados. La única diferencia entre usted y otra persona es la sangre de Cristo. Más nada. La mujer le dice entonces, dame de esa agua para que no tengas sed y venga a sacarla. Ve y llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer así, por lo menos, y decía, espérate, es que, ¿sabes? No tengo marido. O sea, no le digo la novela completa, ¿verdad? Es que no tengo marido. Y Jesús le dice, bueno, bien has dicho, no tienes marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Wow.
lo interesante cuando te empiezas a hablarle a alguien de Cristo, ¿ok? Y le hablas del vacío que tienen sin Cristo. Y usted, pero pastor, ¿cómo usted sabe que tienen un vacío? Porque hay un vacío, si tú no tienes a Cristo, hay un vacío en tu vida. Hay un vacío, no importa qué religión tú eres, denominación, no importa lo bien que hay un vacío en tu vida. Porque solamente Cristo lo puede llenar. Nacemos con un vacío, nacemos muertos espiritualmente, por lo cual cuando viene alguien, bueno, tú sabes que ese vacío que hay en su vida nunca va a ser llenado, si no es por Cristo Jesús. Y como sea, nunca se me olvida cuando íbamos a visitar hace muchos años, yo no era ni pastor, y había una señora ahí con un cigarrillo, una botella, y lo primero que nos veo al pastor y a mí llegando a mí no me vengan a hablar de religión. Okay. Sí, así mismo digo rápidamente, sí. Nadie venga aquí a hablarme así porque yo soy feliz como yo soy. Y yo por dentro, wow, yo nunca he visto a nadie tan feliz en mi vida como esta mujer. By the way, los hay en la iglesia también. Cuando yo era diácono, estábamos orando por la salvación de un hombre en la iglesia, el esposo de esta hermana. Y un día parece que estaba muy frío. Y la hermana viene y me ladra. Era que está muy frío, tú que eres diácono, vete para acá. Y lo primero, wow, con razón el esposo no se va a convertir. Si eso soy yo en el templo y ni me conoce de relación personal, imagínese al esposo. Yo, dame para el infierno. Esta señora con la eternidad, are you kidding me? Estoy hablando en serio. ¿Sabes por qué estoy hablando en serio? Porque dice, serás santo tú y tu casa. No es una promesa, es un proverbio. Porque cuando él ve a alguien lleno del Espíritu Santo, que esté en gozo, no importa lo que ocurra, una esposa, un padre, un hijo, él dice, yo quiero tener lo que esa persona quiera. Ese es Cristo en nosotros. Dame de beber. Mira lo que ella dice, bien tonto. Okay. Trata de cambiar la conversación, pero oye, ¿será que tú eres profeta? You think? Te dice tu vida básicamente sin conocerte, porque no había Twitter, ni Snapchat, ni Facebook que pudiera leer. Mira, no, estaba ahí claramente. Le dice todo lo que había ocurrido en su vida, sus pecados, todo. ¿Serás tu profeta? You think? Pero mira lo que hace todo el mundo. Te lo digo por experiencia. Cambia la conversación. Porque Dios te está hablando al corazón de la persona. ¿Y tú de qué iglesia eres? Y tú lo otro, y tú bailas, y tú fumas, y hablan hasta de los monos, hablan hasta de los indígenas en África, empiezan a cambiar. Entonces, no, pero espérate, es la dirección, porque nuestros padres adoraron, empezó con conversaciones espirituales. Fíjense, ignoró los 5 maridos. Y el hombre donde estaba, y dice, nuestros padres adoraron este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde es necesario que adorar. Y eso le responde, pero la dirige de nuevamente que donde Él, porque llevar los pies a Cristo. Le dice, mujer, créeme. Y le habla entonces de que créeme que la hora viene, cuando no es en este monte ni en Jerusalén adorar al Padre, porque está hablando de algo de oración, es algo personal, es algo diario. Voy a decirle algo, y a veces lo malutilizamos, y lo decimos por costumbre. No, yo voy a la iglesia a adorar. No, adorar es un estilo de vida. Es algo que ocurre diariamente en todo tiempo. Adoración es aquello que nosotros amamos. Lo que hacemos aquí cuando nos reunimos es alabar a Dios, que es completamente ¿qué? Diferente. Es parte de adorar a Dios. Si vamos a adorar, no. Tú no puedes adorar a Dios si tú no amas a Dios, si tú no conoces a Dios. Si Dios no es tu adoración. Tú puedes levantar las manos, tú puedes cantar, tú puedes sentirte bien. Para adorar eso viene de algo que es interno. Venimos aquí simplemente nos unimos ¿para qué? Para glorificar a Dios el Padre por nuestra salvación. Por eso debe ser una práctica diaria en nosotros. Orar, por eso estamos en el día 15, si no me equivoco, de días de oración. Para tener ese tiempo con Dios. Por eso ponemos música cristiana. Que hable de Dios, que alabe a Dios. Y no hablo de música cristiana moderna, que básicamente se concentra en nosotros. Lo que Dios puede hacer por nosotros, no, glorificamos a Dios, exaltamos ¿qué? A Dios. Por eso Él le dice, concluyendo, más la hora viene, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu, ahí en mayúscula, Espíritu Santo, y en verdad.
Porque también el Padre, tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran espíritu y verdad es necesario que le adoren. Ella de momento entendió algo y le pregunta entonces, ahí al final de este pasaje, y le dice, sí, yo sé que viene el Mesías. Le dice, yo soy el Mesías. Yo soy el que habla contigo. So, básicamente, tú le entregaste tu vida a Cristo, tú eres sacerdote, tú eres representante de Él. Tú vienes en el nombre de Él. Ellos a quien rechazan no es a ti, rechazan a Cristo. Entonces tú oras por ellos, porque nuestro trabajo no es convertir a nadie. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Nuestro trabajo siempre es compartir ¿qué? Compartir el Evangelio, dejarles saber que Cristo es el yo soy, que Él es la puerta, que Él es el pan de vida, que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la resurrección, que Él es el buen pastor. Eso hay que dejarles saber a las personas, para que busquen ¿de qué? De Cristo. Estaba hablando con una persona del programa de mi hermano y siempre oro, Señor, déjame hablar, y ella tenía una hija que tenía problemas de aprendizaje, que estaba en el programa, que quiero envolver a mi hermano como guardian de él. Entonces aproveché y empecé a hacerle preguntas acerca de la hija. Dice, pero pastor, eso no es, usted está, no, porque es para la parte espiritual, para lo más importante. Entonces me dice que está yendo a una iglesia que, no voy a mencionar el nombre, pero es de los cultos o sectas más centradas a Cristo. La única diferencia es que le añaden a Cristo. Y usted no le puede añadir nada a Cristo. Porque si le añado a Cristo, ya no es Cristo. Entonces es bien difícil entrar en una conversación cuando alguien que adora una iglesia, que habla la palabra de Dios, que habla de Cristo. Eso no entra en las partes doctrinales, que si duermen, que si no duermen, que si el alma duerme, que si comen lechón o no comen lechón. Imposible para un colombiano no comer bandeja paisa, pero ya ese es otro mensaje. Simplemente lo que le digo es lo siguiente, asegúrese que usted le entregó su vida a Cristo. Que Cristo sea el Señor y Salvador de su vida, porque no podemos llegar a Él sino a través de ¿qué? De Cristo Jesús. Son una semilla ahí. Le asegúrese que busque ¿qué? De Cristo, porque no hay tiempo para entrar en discusión, pero es todo tiempo. Entonces, para ser testigos, tenemos que poner en práctica los pasos. Él es nuestro ¿qué? Nuestro ejemplo, nuestro Salvador. Pedirle pasión por los perdidos. Nosotros tenemos pasión por un montón de cosas. Lloran algunos en una novela. No se murió. Vas a ser la artista principal en la próxima novela. Pero lloramos. Los hombres, por una bolita redonda, se matan, gritan, pagan miles de dólares, se ponen el uniforme de su equipo, camisetas que valen 100 y pico, y más si tienen el nombre atrás. Y cuando hablamos de las cosas de la iglesia, no son apasionados, pero son apasionados si alguien mete un gol, si alguien falla un penal, lloramos, peleamos. Pero por las almas de los hombres no somos apasionados. No somos apasionados. ¿Sabe? Cuando estaba hablando ayer con la nuera es que se dice, ¿verdad? Soy yerna, nuera, yo no sé por qué los hispanos no saben ni hablar. ¿Por qué no yerno y yerna y nuero y ya? Y eso que es la Real Academia. Y lo más motivación cuando le preguntamos cómo va el idioma, porque siempre yo sé que muchos están orando por él, y el hindi es bien difícil. ¿Y cómo va el idioma? Y él, básicamente lo más motivado que lo tenía es que ya puedo presentar el Evangelio en el hindi. Y me puse a pensar porque nuestros vecinos hablan idiomas que nosotros entendemos. Y un jovencito deja todo para irse a otra parte del mundo que no conoce, para aprender un idioma, para hablarle a otros de Cristo, en un lugar donde puede ser atacado, etcétera, etcétera. No quiero exaltarlo, ¿sabe por qué? Porque lo que sucede es que
Cuando entendemos esto, tenemos familia, familia espiritual. Porque ahora no son familia de nosotros, pero son familias espirituales. ¿Cómo que son familias espirituales? Sí. ¿Por qué son familias espirituales? Porque aquellos que tú le abras a Cristo y vienen a Cristo, vienen a ser tus hermanos en Cristo. Testificaba unos años atrás cuando en la boda de mi hija, la madrina de ella, cuando me pongo a pensar en la boda, fue una persona, al papá de ella que yo llevé a Cristo, que yo discipulé y que vino a ser entonces parte de mi familia. Y fue la madrina de la boda, la que se encargó de la fotografía, que no cobró, que fotógrafa. Era una niña. Cuando yo conocí al papá, porque un día, un jueves, le llevamos comida y tenía la nevera completamente vacía. Y lo invitamos a jugar softball. Y él dice, en un torneo que teníamos en Orlando. Y después de ahí, empezó a ir a la iglesia, fue el domingo, porque él dijo el sábado, es la primera vez que yo veo un montón de hombres juntos que disfrutan sin tener que beber alcohol. Y ese próximo domingo nos visitó, él entregó su vida a Cristo. Esa es la hija que le está tomando fotografías de la boda de mi hija. Son hermanos míos ahora. Mis hijos lo conocen como tío Moco y tío Bobo, porque en aquella época ellos no sabían cuando pequeños decir Michael. Don Michael, Moco. Y Poldo, Bobo. Soy tío Bobo, Marcos. Y son familias nuestras. Y puedo contar historia tras historia de personas hoy en día que son mis hermanos en Cristo, que son familia de Dios. Hay personas de adultos tuyos que Dios quiere traer. You're it. Tú eres el único que puede compartir el evangelio. Yo creo que a veces estamos tan enfocados en pagar nuestra renta, en pagar nuestros biles, en ver lo que va a ocurrir mañana, simplemente de que alguien no vaya al infierno. Y esa es la realidad. Pero te hago esta pregunta: ¿tienes tú esta seguridad? ¿Ha habido algún día que tú le entregaste tu vida a Cristo? No te vayas de aquí sin tener esa seguridad. No te preguntes si conoces de Dios, si eres de tal religión, de tal denominación. Conoces este Cristo vivo que sacia nuestra alma con su palabra, con su amor. Padre, gracias por tu palabra. Te pido, si en este lugar hay alguien que no te conoce en una forma real o personal, que te pueda conocer. Y aquellos que te conocen, Señor, que nos des una pasión por los perdidos. Para aquellos familiares, amistades que no te conocen, ayúdanos a cómo hablarle, cuándo hablar, cuándo callar, pero en todo tiempo orar. Que vean a Cristo en nosotros. Pero ellos no vienen por ver, vienen por escuchar. Y a veces cuando vivimos en pecado, no estamos viendo en obediencia, pues es difícil, porque ellos ven nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ser como Jesús, para hablarle a otros de Jesús como Jesús les habló a ellos. Gracias, Señor. Nos ponemos de pie y abrimos el altar. Yo no sé si te estaba hablando, hay alguien, vino un familiar, vino una amistad, vino alguien que tú estás orando por esa persona, o Dios te lo trajo a la mente y tú quieres traerlo al altar. Cuando digo el altar, es simplemente donde bajamos las cosas a Dios, seguimos orando mientras cantamos esta alabanza. Si le traigo a este familiar, traigo esta amistad, o simplemente tú decir: Señor, úsame a mí, ayúdame a ser valiente, a simplemente comenzar conversaciones espirituales. O si le estás entregando tu vida a Cristo, va a haber personas aquí por la parte de atrás que tú puedas acercarte a Él y hablar con ellos. Cantamos este instrumento.